Hola, ¿qué tal, amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y no saben qué alegría nos da compartir con ustedes desde esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Les doy una cordial bienvenida a nuestro programa Concilios y pues un saludo muy afectuoso a nombre de mis compañeros que están aquí, a mis compañeros camarógrafos, también a los compañeros que están en cabina y a todo el equipo de producción. Les mandamos un saludo muy afectuoso y una cordial bienvenida a su programa Concilios, que el día de hoy además vamos a tratar este tema, un tema interesante sobre el decreto sobre el Ministerio Pastoral de los Obispos del Concilio Vaticano II, un decreto por demás pues interesante, importante, pero que además el tema de hoy va a ir encaminado a ver la idoneidad de los sacerdotes y la cooperación de los obispos para el bien común de las iglesias particulares. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, iniciamos. Estamos aquí muy contentos en su programa Concilios, compartiendo con ustedes estas enseñanzas del Concilio Vaticano II, sin duda una riqueza muy grande de la Iglesia Católica, todo un patrimonio de la tradición de la Iglesia Católica. Y bueno, pues queremos recordarles nuestras vías de comunicación para este programa. En este programa tendremos el correo concilios@mariavision.com. En este correo yo les puedo contestar durante la semana todas aquellas cuestiones que tengan un poco de necesidad de un desarrollo más largo. Pero para una interacción inmediata prácticamente tenemos dos vías de comunicación. Una es el Twitter, que es @PHYLOS1403, @filos1403, o bien mi cuenta de Facebook, manuel.ocampo.ponce. En esta cuenta de Facebook, pues yo a través aquí de estos dispositivos que ahora pues son muy prácticos, puedo recibir sus solicitudes de amistad e ir recibiendo también sus comentarios, sus preguntas, saludos y todo lo que sea necesario aquí dentro del programa. El día de hoy estamos analizando un decreto del Concilio Vaticano II, del Concilio Ecuménico, es decir, de un concilio de toda la Iglesia. En realidad, para los que apenas empiezan a ver el programa, se trata del último concilio ecuménico celebrado en los años 60 del siglo pasado. Hablamos de unos 21 concilios ecuménicos, más el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio celebrado en Jerusalén cuando todavía estaba San Pedro y los apóstoles. Pero bueno, este fue el último, el Concilio Vaticano II, y de este salieron muchísimos documentos, entre ellos este decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos. El día de hoy nos vamos a centrar en la idoneidad del sacerdote, es decir, cómo deben escoger los sacerdotes, los obispos, para las diferentes parroquias dentro de las diócesis que se conocen en la Iglesia como iglesias particulares. Recordemos que una diócesis es una iglesia particular, una parte de la iglesia, y tiene un obispo. Un obispo que es el encargado de esa diócesis, es la autoridad dentro de la diócesis, y además puede haber algunos obispos auxiliares o coadjutores, y además están los párrocos. Y bueno, dentro de la estructura de la iglesia también encontramos el clero diocesano, que son los sacerdotes seculares, y luego los sacerdotes del clero regular, que son los religiosos, pero que estos religiosos, además de tener pues una vida especial, porque siguen principalmente los consejos evangélicos de una manera especial, la pobreza, la castidad y la obediencia, pues ellos tienen sus superiores, están divididos por provincias, están divididos por regiones y bueno, tienen superiores, pero siempre dentro de la diócesis la autoridad es el obispo. El obispo es el que está encargado de lo que es el bien espiritual de las almas, y toda la actividad dentro de la diócesis y dentro de la Iglesia Católica va enfocada y se subordina al bien espiritual de las almas. Todo va enfocado a eso, a la salvación de las almas.
Por eso veremos que hay incluso cierta flexibilidad o elasticidad en las normatividades que se van ajustando a los retos, a los contextos, a los tiempos en los que se va desarrollando la Iglesia Católica. Y esto es porque las almas van requiriendo, además de ciertas cuestiones que son básicas y que son fundamentales, perennes y que no cambian, va teniendo otras necesidades que hay que adaptarse a los tiempos, a los contextos. Bueno, pues aquí en cuanto a la idoneidad del sacerdote, viene muy claro en este documento del Concilio Vaticano II que no solo es importante la doctrina, que es importantísimo que un sacerdote tenga buena doctrina, sino también su piedad, que sea una persona piadosa, eso tiene que ver el obispo, y además, sobre todo, también su celo por las almas. Esto nos hace referencia a la necesidad, bueno, pues de sacerdotes idóneos, es decir, de sacerdotes que cumplan un cierto perfil o unas ciertas características, que algunas son naturales y que se completan con las características sobrenaturales del perfil de un sacerdote, que un sacerdote debe tener. Esto, bueno, también nos hace pensar, ¿verdad?, que es muy importante, y sobre todo en tiempos difíciles donde hay pocas vocaciones, la selección de las personas, porque no todas las personas a lo mejor tienen una rectitud de intención al entrar a un seminario. Y entonces esto se puede, bueno, complicar si no se escoge a la persona con las características necesarias, o si, bueno, confiamos demasiado a lo mejor en la intervención divina en algunos casos que a lo mejor puedan ser imprudentes, ¿verdad?, de recibir. Todo esto es muy delicado, delicadísimo, porque imagínense si estamos tratando de dos asuntos muy importantes. En primera, de la fe de las personas, de los candidatos al sacerdocio, y también estamos hablando de la fe de los compañeros de estos candidatos al sacerdocio, y luego de las personas a las que va a ir dirigido su ministerio en el caso de que se ordenen. Lo ideal sería que todos se ordenaran, puesto que Dios, si llama a alguien, pues es para ordenarse, y que no hubiera necesidad, ¿verdad?, de pues prescindir de algunas personas, porque el daño espiritual que se puede hacer a estas personas puede ser demasiado grande, tanto a la persona involucrada como a sus compañeros. Sin embargo, pues la Iglesia pasa por tiempos difíciles, por crisis muy grandes. A veces las personas no van, ¿verdad?, con una rectitud de intención, es decir, por realmente llamados por una vocación auténtica o legítima, sino por otros intereses personales particulares o orillados por algunas situaciones o circunstancias de la familia. Si a esto, bueno, hay que agregarle que es necesaria una formación muy, muy importante y muy precisa en una doctrina, una formación teológica, teórica, filosófica, teológica, pero también una formación de la voluntad, una formación espiritual, moral. Por eso la formación de los sacerdotes pues incluye varios aspectos humanos, intelectuales, morales, espirituales, son diferentes y tarda mucho tiempo. Claro, también vamos viendo que a veces cuando hay crisis como la que tenemos actualmente, mundiales, pues estas crisis también afectan a la Iglesia, y si no se tienen los profesores adecuados o con la formación necesaria, pues estos candidatos, aunque pasen mucho tiempo en un seminario, pues no van a lograr esa formación o esas características que se requieren para ser sacerdotes idóneos. Bueno, sin embargo, aquí el documento señala muy bien que el obispo tiene que ser el responsable de esta formación, tanto de los candidatos que hay como de los que se están formando y los que ya se formaron, ser ordenados y después ser instalados en una diócesis que además tiene que tener ciertas características según la diócesis, según el contexto, según la historia personal que tenga este sacerdote y, bueno, pues la capacidad que tenga para tener una eficacia en lo que se refiere a la salvación de las almas, es decir, al bien espiritual, que es al que va enfocada toda la Iglesia, toda la estructura de la Iglesia. Entonces, bueno, pues aquí vamos viendo que nos vamos a ver, ¿verdad?, incluso dentro del programa, que hay muchos retos muy importantes que nos plantea este Concilio Vaticano II en este decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos, y que por eso, bueno, pues tenemos que colaborar a veces no solo, ¿verdad?, lo que es la jerarquía, desde luego no solo ellos, sino también
todos los católicos, todos los fieles, es decir, todos los bautizados tenemos que cooperar para tener buenos sacerdotes desde las familias que forman a sus hijos, que los apoyan en su decisión de irse al seminario, ver, ¿verdad?, con mucho cuidado y con mucho celo que realmente sea una auténtica vocación, y luego los formadores, que no siempre, no solo son sacerdotes, sino también laicos y otras personas que intervienen dentro de los procesos de formación para que esto vaya desarrollándose. Bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando y viendo más a profundidad durante el programa, que bueno, pues nos da mucho gusto compartir con ustedes. Pero vamos a un corte y regresamos. Ya estoy aquí recibiendo pues algunos saludos, un saludo muy afectuoso a Gerardo Segovia, a Gisela Stephanie, también a María Teresa Cervantes, un saludo muy afectuoso, también a Elsa Fernández, a Alfonso Marmolejo, a Juan Manuel David, a Héctor Sánchez, a Miriam y también, bueno, a nuestros amigos, al padre Eliseo de Gea Gil, que nos ve desde España, que nos sigue en la señal, al padre Ender Artigas y el Seminario Sagrado Corazón de Trujillo en Venezuela, que tiene también, bueno, pues que nos siguen, ¿verdad?, por la vía de internet en esos países, también a nuestros amigos de Sudamérica, un saludo muy afectuoso desde su programa Concilios, y bueno, vamos a continuar un poco más avanzando en este decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos del Concilio Vaticano II. Aquí en este decreto también se ve, ¿verdad?, cómo el obispo debe tener facultades, debe estar facultado para mover a cualquier sacerdote del lugar, a los párrocos sobre todo, porque recordemos que los párrocos que se auxilian de algunos vicarios cuando hay suficientes sacerdotes, deben establecerse en una parroquia y estos deben permanecer con una estabilidad que pues sea conforme a la exigencia de las necesidades espirituales de las almas. O sea, todo va siempre encaminado al bien espiritual de las almas a las que se presta servicio, que prestan servicio estos sacerdotes. Sin embargo, aquí en el Concilio Vaticano II, bueno, pues se reafirma la autoridad que tiene el obispo para moverlos a cualquier parte y para que además sea equitativa conforme a la naturaleza de qué, del lugar, a la naturaleza del mismo sacerdote, a sus características, a su perfil, para que ese sacerdote se pueda desenvolver mejor y pueda llegar de una manera más fácil, más correcta y mucho más eficaz a todas las almas a las que va dirigido. Entonces, por eso, ¿verdad?, aquí se quitan todas las restricciones que haya y también se pide que los sacerdotes que van siendo ya mayores, que ya van teniendo demasiada edad y que esto les impide, ¿verdad?, garantizar ese bien o esa eficacia, pues por voluntad propia se retiren o el obispo les pide su renuncia. Pero aquí también viene algo muy hermoso, que es que el obispo tiene que velar por su sustentabilidad de estas personas. El obispo es el responsable de todos, no nada más de los sacerdotes, de los religiosos, sino del bien espiritual de todas las almas que están en la diócesis, y por eso tenemos que colaborar con él todos, absolutamente todos, bueno, de una manera más cercana, a lo mejor los párrocos, luego también el clero regular, como lo vamos a ver aquí, los institutos seculares, pero todos los fieles laicos tenemos que cooperar para que esta acción del obispo sea eficaz. El obispo es realmente una autoridad, pero aquí la autoridad en la iglesia hay que recordar que es servicio, es servir a los demás, garantizar que los demás tengan todos, proveer de lo necesario, sobre todo en lo que se refiere a este bien espiritual. Pero en el caso de los sacerdotes, pues debe estar garantizada su sustentabilidad cuando estos sacerdotes cumplan cierta edad en la que tienen que retirarse. Es muy triste ver que personas que se han entregado durante toda su vida a un servicio, a un apostolado, pues al final de sus días la pasan solos en situaciones muy graves, que incluso sin tener necesidad de morirse o de pasar en situaciones lamentables, pues acaban pasando así. Pero bueno, para que ustedes escuchen directamente, como siempre, de las palabras, de lo escrito en el Concilio Vaticano II, tenemos un material del cual les pedimos pongan mucha atención. Vamos al material. El decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos, en su capítulo 2, número 2, inciso 3 y parágrafos 31 y 32, trata sobre la idoneidad de un sacerdote, afirmando textualmente que
tenga en cuenta el obispo cuando trate de formarse juicio sobre la idoneidad de un sacerdote para el régimen de alguna parroquia, no solo su doctrina, sino también la piedad, el celo apostólico y demás dotes y cualidades que se requieren para cumplir debidamente con el cuidado de las almas. Siendo la razón del ministerio pastoral el bien de las almas, con objeto de que el obispo pueda proveer las parroquias más fácil y más convenientemente, suprímanse, salvo el derecho de los religiosos, cualesquier derechos de presentación de nombramiento o de reserva, y donde exista la ley del concurso, sea general o particular. Cada párroco ha de tener en su parroquia la estabilidad que exija el bien de las almas. Por tanto, abrogada la distinción entre párrocos móviles e inamovibles, hay que revisar y simplificar el proceso en el traslado y separación de los párrocos para que el obispo, salve siempre la equidad natural y canónica, pueda proveer mejor a las exigencias del bien de las almas. A los párrocos que por lo avanzado de la edad o por cualquier otra causa se vean impedidos en el desempeño conveniente y fructuoso de su oficio, se les ruega encarecidamente que renuncien a su cargo por propia iniciativa o invitados por el obispo. El obispo vea la congrua sustentación de los renunciantes. La misma salvación de las almas ha de ser la causa de que termine y revise la erección o suspensión de parroquias o cualquier género de modificación que pueda hacer el obispo con su autoridad propia. El número 33 al 35 contiene el inciso 4 en el que trata el tema de los religiosos, a los que se refiere con las siguientes palabras textuales: todos los religiosos, a quienes en todo cuanto sigue se unen los hermanos de las demás instituciones que profesan los consejos evangélicos, cada uno según su propia vocación, tienen el deber de cooperar diligentemente en la edificación e incremento de todo el cuerpo místico de Cristo para bien de las iglesias particulares. Estos fines los han de procurar sobre todo con la oración, con obras de penitencia y con el ejemplo de vida. El Sagrado Concilio los exhorta encarecidamente a que aprecien estos ejercicios y crezcan en ellos sin cesar. Pero según la índole propia de cada religión, dediquen también mayor esfuerzo a los ejercicios externos del apostolado. Para que las obras de apostolado crezcan concordes en cada una de las diócesis y se conserve incólume la unidad de la disciplina diocesana, se establecen estos principios fundamentales. Número 1. Reverencien siempre con devota delicadeza los religiosos a los obispos, como a sus sucesores de los apóstoles. Además, siempre que sean legítimamente llamados a las obras de apostolado, deben cumplir su encomienda de manera que sean auxiliares dóciles, aptos y subordinados a los obispos. Más aún, los religiosos deben secundar pronta y fielmente los ruegos y los deseos de los obispos y recibir encargos más amplios en relación al ministerio de salvación, salvo el carácter del instituto y conforme a las constituciones, que si es necesario, han de acomodarse a este fin, teniendo en cuenta los principios de este decreto del concilio. Sobre todo en atención a las necesidades urgentes de las almas y la escasez del clero diocesano, los institutos religiosos no dedicados a la mera contemplación pueden ser llamados por el obispo para que ayuden en los varios ministerios pastorales, de acuerdo con la índole propia de cada institución. Para prestar esta ayuda, los superiores han de estar dispuestos, según sus posibilidades,
para recibir también parroquias por tiempo indefinido. Número 2. Mas los religiosos destinados al apostolado externo estén llenos del espíritu propio de su religión y permanezcan fieles a la obediencia de sus propios superiores, obligación que no dejarán de urgirles los obispos. Número 3. La exención por la que los religiosos se relacionan directamente con el sumo pontífice o con otra autoridad eclesiástica y que los aparta de la autoridad de los obispos, se refiere sobre todo al orden interno de las instituciones, para que todo en ellas sea más apto y más conexo y se provea a la perfección de la vida religiosa, y para que pueda disponer de ellos el sumo pontífice, para bien de la Iglesia universal y para que haya otra autoridad competente para el bien de las iglesias de su jurisdicción. Esta exención no impide que los religiosos estén subordinados a la autoridad de los obispos en cada diócesis, según la norma del derecho, conforme lo exija el desempeño pastoral de estos y el cuidado de las almas. Número 4. Todos los religiosos, exentos o no, están subordinados a la autoridad de los ordinarios del lugar en todo lo que atañe al ejercicio público del culto divino, salva la libertad de los ritos. La cura de almas, a la predicación sagrada que hay que hacer al pueblo, a la educación religiosa y moral, instrucción catequética y formación litúrgica de los fieles, sobre todo de los niños, y al decoro del estado clerical, así como en cualquier obra en lo que se refiere al ejercicio del sagrado apostolado. Las escuelas católicas de los religiosos están igualmente bajo la autoridad de los ordinarios del lugar en lo que se refiere a su ordenación y vigilancia general, aun cuando queda firme el derecho de los religiosos en cuanto a su gobierno. Igualmente los religiosos están obligados a observar cuanto para todos ordenen legítimamente los concilios o conferencias episcopales. Número 5. Procúrese una ordenada cooperación entre los diversos institutos religiosos y entre estos y el clero diocesano. Téngase una estrecha coordinación de todas las obras y empresas apostólicas que depende sobre todo de una disposición sobrenatural de las almas y de las mentes fundada y enraizada en la caridad. El procurar esta coordinación para la Iglesia universal compete a la sede apostólica, a cada obispo en su diócesis, a los patriarcas, sínodos y conferencias episcopales en su propio territorio. Tengan a bien los obispos o las conferencias episcopales y los superiores religiosos o las conferencias de los superiores mayores proceder de mutuo acuerdo en las obras de apostolado que realizan los religiosos. Número 6. Procuren los obispos y superiores religiosos reunirse en tiempos determinados y siempre que parezca oportuno para tratar los asuntos que se refieren en general al apostolado en el territorio, para favorecer cordial y fraternalmente las mutuas relaciones entre los obispos y los religiosos. Ya ven ustedes cuánta riqueza tenemos en este documento del Concilio Vaticano II. Bueno, quiero mandarles un saludo muy afectuoso a Cristina Vargas, a Abel Rueda, a Gisela Rocío, a Yuli Salazar también. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes que nos ven en diferentes partes de la República y en otros países también de Centro, de Sudamérica, del Caribe. Pues aquí tenemos una llamada, un comentario de Fernando Tor que dice: hay ocasiones en que el señor obispo solicita por el bien de la comunidad parroquial por tiempo de servicio y más por avanzada edad la renovación de párrocos, a lo que la comunidad hace todo lo posible porque no se ha retirado el sacerdote de avanzada edad, contradiciendo la voluntad del obispo.
Bueno, aquí hay que ser prudentes, ¿no? Hay que tener mucha prudencia. En la iglesia, la virtud de la prudencia es una virtud muy importante que hay que ejercerla no nada más en la parte natural, sino también sobrenaturalmente. Acuérdense que los párrocos y el obispo están en función del bien espiritual de las almas. Cuando esto sucede, pues puede ser, ¿verdad?, que no esté bien formada la comunidad y que ese párroco no haya garantizado la madurez en la comunidad para que la comunidad esté suficientemente preparada para un cambio necesario. Entonces, el obispo también tiene que tener cuidado porque puede producir un daño espiritual a las almas de las personas a las que se les quita el sacerdote. Por eso no es una cuestión tan sencilla y por eso la iglesia debe estar siempre en constante formación. La formación es responsabilidad de todos, no nada más es del obispo, sino de todos nosotros que nos formemos para que nosotros entendamos cuál es el bien del sacerdote, porque el sacerdote también es un fiel que está al servicio de la comunidad. Todos somos fieles, los obispos, el Papa, los obispos, todos los bautizados somos fieles. Y el bien espiritual es de todos y cada uno. Eso es lo que llamamos bien común. El bien común en la iglesia es muy amplio porque tiene que ver con todos los bienes que son necesarios en todas y cada una de las personas. No nada más los espirituales, sino también los bienes corporales, los bienes físicos, los bienes materiales. Todo, absolutamente todo, entra en esta palabra bien común. Y bueno, vamos viendo cómo los religiosos también tienen un papel importante aquí y se diferencian muy bien de lo que son los sacerdotes diocesanos. Pero vamos a un corte y regresamos con más. Me gusta mucho que hagan ustedes preguntas, comentarios. Aquí tengo otro comentario también muy interesante que me acaban de hacer. Y este comentario tiene que ver cuando entran en conflicto, por ejemplo, los intereses civiles con los intereses religiosos. Es decir, si un sacerdote tiene que declarar ante una instancia gubernamental, un X sacerdote por alguna cuestión, a lo mejor por el conocimiento de alguna cuestión civil, de algún crimen, de alguna falta, ¿verdad?, contra la autoridad, o que si tiene que pedir permiso al obispo, este sacerdote, para hacer la declaración. Hay que recordar que los obispos, sí, entre los obispos y los presbíteros bueno, el obispo es como un apóstol, como los apóstoles, y es como el papá de los presbíteros. La relación en la iglesia es así, pero es el papá de personas adultas. Hay que insistir en esto. Los sacerdotes no son niños y el obispo el papá de unos niños que tienen que pedirle permiso absolutamente para todo, ¿sí? Tiene que haber una comunicación, pero una comunicación entre adultos. Y aquí en estos casos, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que entran en conflicto a veces los intereses civiles y los intereses eclesiásticos. Puede suceder, ya ha sucedido mucho esto a lo largo de la historia. Entonces tenemos que ver que, por un lado, somos bautizados, somos fieles todos, seamos laicos, seamos presbíteros, pero también estamos en un país, estamos en una nación. Esto mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo y alguna vez le hicieron una pregunta parecida. ¿Y qué fue lo que contestó él? Bueno, pues a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El hecho de ser bautizados no nos hace que nos separemos completamente, que ya no seamos ciudadanos de un país o de una nación, incluso siendo sacerdotes, religiosos u obispos, aunque tengan ciertas características particulares, pero también siguen siendo ciudadanos. Y si en un momento dado son llamados por la autoridad civil para declarar, pues no es lógico, ¿verdad?, que una persona que tiene que declarar tenga que pedir permiso, puesto que esa obligación no compete al obispo, sino compete a la autoridad civil. Sin embargo, por prudencia, este sacerdote seguramente se pondrá en contacto con su obispo para que le aconseje y para que obrar de la manera más prudente en función, como siempre, y lo repetimos a cada rato, del bien espiritual de los demás, de todos los demás, porque a veces una declaración venida de un sacerdote pues puede dañar, ¿verdad?, la situación espiritual de las almas. Y entonces ya la jerarquía que se establece dentro de las autoridades de la iglesia o dentro de todos los católicos, porque a nosotros nos puede pasar también como bautizados que tengamos que hacer una declaración pública, una declaración civil, y entonces tenemos nosotros que ver siempre también como cristianos,
sí como ciudadanos, cumpliendo con todas las leyes que nos exigen, sobre todo si son leyes, todas las leyes justas que exige el gobierno civil, cumpliendo con todo como cristianos, pero como ciudadanos civiles, pero también como cristianos. Nunca olvidarnos de esa parte en donde nosotros tenemos que servir al bien espiritual de los demás y al verdadero bien de todos y cada uno, que es el bien común. Vamos a adelantar un poco más con otro material que tenemos aquí preparado. Pongan atención. El capítulo 3 del decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos del Concilio Vaticano II trata de la cooperación episcopal al bien común de las iglesias. Y su primer apartado se refiere a los sínodos, concilios y en especial las conferencias episcopales, afirmando en sus números 36 al 38 textualmente que desde los primeros siglos de la Iglesia, los obispos, puestos al frente de las iglesias particulares, movidos por la comunión de la caridad fraterna y por el amor a la misión universal conferida a los apóstoles, unieron sus fuerzas y voluntades para procurar el bien común y el de las iglesias particulares. Por este motivo, se constituyeron los sínodos o concilios provinciales y por fin los concilios plenarios, en los que los obispos establecieron lo que había de observar como norma común en todas las iglesias, tanto en la enseñanza de las verdades de fe como en la ordenación de la disciplina eclesiástica. Desea este Santo Concilio que las venerables instituciones de los sínodos y de los concilios cobren nuevo vigor para proveer mejor y con más eficacia el incremento de la fe y a la conservación de la disciplina en las diversas iglesias, según los tiempos lo requieran. En los tiempos actuales, sobre todo, no es raro que los obispos no puedan cumplir con su misión oportuna y fructuosamente si no estrechan cada día más su cooperación con otros obispos. Y como las conferencias episcopales, establecidas ya en muchas naciones, han dado magníficos resultados de apostolado más fecundo, juzga este Santo Concilio que es muy conveniente que en todo el mundo los obispos de la misma nación o región se reúnan en asamblea en fechas prefijadas, para que, comunicándose las perspectivas de la prudencia y de la experiencia y contrastando los pareceres, se constituya una santa conspiración de fuerzas para el bien común de las iglesias. Por ello, establece lo siguiente sobre las conferencias episcopales. Número 1. La conferencia episcopal es como una asamblea en que los obispos de cada nación o territorio ejercen unidos su cargo pastoral para conseguir el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo por las formas y métodos del apostolado, acomodados a las circunstancias del tiempo. Número 2. Todos los ordinarios del lugar de cualquier rito, exceptuando los vicarios generales, los obispos coadjutores, auxiliares y los demás obispos titulares que desempeñan un oficio por designación de la sede apostólica o de las conferencias episcopales, pertenecen a ellas. Los demás obispos titulares y los nuncios del Romano Pontífice, por el especial oficio que desempeñan en el territorio, no son, por derecho, miembros de la conferencia. A los ordinarios del lugar y a los coadjutores compete el voto deliberativo. Los auxiliares y los otros obispos que tienen derecho a asistir a la conferencia tendrán voto deliberativo o consultivo, según determinen los estatutos de la conferencia. Número 3. Cada conferencia episcopal redacte sus propios estatutos, que ha de aprobar la sede apostólica. En ellos, además de otros medios,
ha de proyectarse todo aquello que favorezca la más eficaz consecución de su fin, por ejemplo, un consejo permanente de obispos, comisiones episcopales, designación de secretario general. Número 4. Las decisiones de la conferencia episcopal, legítimamente adoptadas con una mayoría de 2/3 partes de los votos de los obispos que pertenecen a la conferencia con voto deliberativo y aprobadas por la sede apostólica, obligan jurídicamente tan solo en los casos en que lo ordenare el derecho común o lo determinare una orden expresa de la sede apostólica manifestada por su propia voluntad o a petición de la misma conferencia. Número 5. Donde las circunstancias especiales lo exijan, con aprobación de la Santa Sede, podrán constituir una sola conferencia los obispos de varias naciones. Foméntense las relaciones entre las conferencias episcopales de diversas naciones para suscitar y asegurar mayores bienes. Número 6. Se recomienda encarecidamente a los jerarcas de las iglesias orientales, al promover en los sínodos la disciplina de la propia iglesia y para ayudar con más eficacia al bien de la religión, tengan en cuenta el bien común de todo el territorio, y donde haya varias iglesias de diversos ritos, deliberen y expongan los diversos pareceres en las asambleas interrituales, según las normas que dará la autoridad competente. Bueno, pues aquí hay que resaltar dos cosas, dos puntos importantes. Bueno, en el bloque anterior veíamos también la situación de los religiosos. Recordemos que los religiosos tienen sus superiores provinciales, sus superiores desde el guardián de su casa, porque viven en comunidades, y luego tienen un superior que es el superior provincial y uno general a nivel mundial. Por lo general tienen estas características, tanto los que son religiosos, es decir, de vida activa y contemplativa, como los que son monjes, la vida monástica, que es de vida contemplativa y activa, pero hacia el interior a veces del monasterio y con más o menos actividad hacia el exterior. Bueno, en estos casos hay que resaltar que también la autoridad es el obispo, y que el obispo va a favorecer que ellos obedezcan a su autoridad, ¿verdad?, que tienen ellos, pero también que cumplan con sus actividades, con sus normatividades, con sus reglas que tienen dentro de estas instituciones que están al interior de la iglesia. Pero estas instituciones también están encaminadas y subordinadas al bien común y al bien de la diócesis. Por lo tanto, queda muy claro que los religiosos también dependen del obispo, y que hay algunas órdenes religiosas que pueden depender directamente del Papa, y esto para favorecer la unidad de la Iglesia Católica. Y en estos casos también el Papa tiene que ver, ¿verdad?, y los obispos, que todo pueda entrar en sintonía y en colaboración para un mejor desarrollo del apostolado y del bien de todos, del que es el bien común. Por otro lado, también vemos, ¿verdad?, los obispos cómo se pueden reunir en sínodos, en asambleas, distintos tipos de asambleas que van encaminadas al bien común. Y estos sínodos nosotros ya los hemos visto, o concilios, como este Concilio Ecuménico Vaticano II, pues van diciendo, ¿verdad?, ahí se van tratando los temas más urgentes, temas de doctrina sobre todo, y también en lo que se refiere a la vida, a las costumbres, a la vida de la iglesia, la misma tecnología, la ciencia, el desarrollo humano, las comunicaciones, van planteando retos a la Iglesia Católica, la situación de las personas que va cambiando. No es lo mismo la situación, por ejemplo, de las familias hace 50 años, durante el contexto del Concilio Vaticano II, que la que se presenta ahorita, y por eso se tiene que convocar a sínodos también extraordinarios. Pero aquí se ven todas las normas, todas las características que debe tener un sínodo, una asamblea extraordinaria, para que sea correcta, legítima y además
el carácter de obligatoriedad que tiene en sus normas. Bueno, aquí también me han presentado algunos de ustedes, algunos casos, ¿verdad?, de imprudencias de algunos sacerdotes dentro de la Iglesia Católica y con respecto a los medios de comunicación, a las autoridades civiles y todo. Bueno, hay que recordar también que no hay infalibilidad en los sacerdotes, no hay infalibilidad. ¿Por qué? Porque somos humanos y todos nos podemos equivocar. La estructura de la Iglesia es muy sólida y por eso el sacerdote debe consultar a los obispos a los demás obispos. Si ustedes se fijaron bien en el documento, a veces tienen que entrar varios obispos y entonces vienen las conferencias episcopales para poder decidir sobre asuntos, pero a veces la realidad nos sobrepasa, ¿verdad? Es tan compleja, tan variada y entonces puede haber alguna imprudencia por parte. En este caso, los fieles tenemos que ayudar al sacerdote, orar por él y el sacerdote, pues por lo general, tratar de no tomar decisiones sin consultar a las autoridades y a sus hermanos también. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más. Me dicen que ya terminamos. Bueno, el tiempo vuela y el programa ha llegado a su fin, así es que bueno, pues les damos las gracias y los esperamos en la próxima con más sobre los concilios. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.